Educar la mente, no dejarla que piense simplemente porque sí. Con constancia, es decir, un día y otro, detectando y transformando aquello que es erróneo, se puede lograr. ¿Por qué? Porque los juicios sanos, objetivos, balanceados y sin distorsiones dañinas pueden aumentar tu autoestima y mantener alejadas cosas como la angustia y la infelicidad. Con estos pequeños cambios podrás dar y recibir amor de verdad. Ahora vamos a pasar a un punto que vamos a ir tocando también, y que es el deber. El deber, por ahora yo te preguntaría, ¿crees que el deber está por encima del ser humano? ¿Crees que tu deber, lo que tienes que hacer, está por encima de ti, por encima de tus necesidades, de tus circunstancias? Lamentablemente hay personas que piensan que sí. Y yo diría que tenemos que responder con un razonamiento adecuado. Mira, casi todos hemos crecido con un concepto equivocado del deber. ¿Por qué? Porque nuestros padres y educadores, con el afán de que aprendiéramos a hacer el bien y lo correcto, insistieron mucho en frases como «debes ser un buen hijo», «nunca debes de enojarte con tus hermanos», «debes ser un buen estudiante», «nunca debes negar un favor», «no debes faltar a clases», etc. Lamentablemente, muchas personas se pueden confundir con las frases insistentes «debes» o con las frases insistentes «no debes» y llegan a creer que el deber es más importante que ellas mismas, que el deber es más importante que la persona. En esos casos se llega a pensar que es más importante cumplir la ley del deber que realizarse como persona. Y aquí yo quisiera tomar no como un aspecto religioso, sino como literatura, como el punto importante para este momento, una parte del Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, versículo 27, donde se dice lo siguiente: el mismo Jesucristo se manifestó en contra del deber como lo más importante que puede hacer al hombre esclavo de la ley. ¿Qué dijo Jesucristo acerca del deber? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto significa que la ley y el deber se hicieron para el ser humano y no al revés. Las leyes deben servir para el desarrollo y no para impedir el desarrollo. Pero vamos a seguir reflexionando sobre esto. Mira, todos los seres humanos buscamos hacer el bien. Cuando lo hacemos, nos sentimos contentos porque implica un gran esfuerzo y constancia. Sin embargo, una mala educación puede afectarnos negativamente cuando nos haga sentir que en todo momento, y lo subrayo, en todo momento, sin importar las circunstancias, tenemos que cumplir con los deberes al 100%. Esta mala educación de que siempre, en todo momento, por encima del ser humano, por encima de su salud, por encima de sus capacidades, tiene que cumplir con sus deberes, le hace sentirse obligado a cumplir y a dar, aun cuando por limitaciones como las que he dicho, enfermedad, falta de tiempo, carencia económica, etc., no tenga la posibilidad de hacerlo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona está enferma, de verdad amaneció enferma y sin embargo en su mente está el deber insistiendo, tienes que levantarte a trabajar porque hay un punto importante. Yo creo que si la persona tiene calentura, si el médico le ha dicho que no puede moverse y se levanta para ir a cumplir con ese trabajo, la persona está haciendo más caso al deber que a su propia salud. Pensemos en una cosa semejante, una madre de familia que un día amanece con una migraña tremenda y sin embargo su mente le dice, eres una madre de familia, tienes que levantarte a darles el desayuno a tu esposo, a tus hijos, tienes que lavar la ropa. Esto sería un estar por debajo del deber. Es más importante el deber. De acuerdo a lo que
habría dicho Cristo en el Evangelio que escuchamos sería: a ver, mujer, ¿no es más importante ahorita que revises qué está pasando con tu salud? ¿No es más importante que te tomes un momento de descanso para que te relajes? ¿No es más importante quizás incluso que llames al médico para que vea si no tienes algo delicado? Ah, no. Hay madres de familia que bajo estos signos de cansancio, de cierta molestia, siguen trabajando, supuestamente pensando que como madres de familia no pueden fallarle a su hijo, a su esposo, y terminan lamentablemente con un paro cardíaco. De esta manera, se muestra que una persona en una situación normal sí podría hacer aquello que sus hijos y su esposo le están pidiendo, pero estamos hablando de un caso extraordinario. Cuando no tienes dinero, ¿estás obligado a prestar? Cuando no tienes tiempo porque vas corriendo a una cosa de emergencia, ¿estás obligado a escuchar a ese testigo de Jehová que está tocando en tu casa? ¿O tienes que escuchar a aquella persona que simplemente te quiere contar algún chisme? Cuando no tienes tú la capacidad de escuchar porque no has dormido y necesitas descansar, ¿tienes forzosamente que escuchar a tu pareja que a fuerza te quiere comentar algo en ese momento? Yo diría que no. Y una persona que tiene autoestima correcta es capaz de decir: ahorita no puedo, ahorita no tengo, ahorita no es el mejor momento, y punto. No es que sea una persona irresponsable, simplemente está poniendo su vida y todo lo que es ella por encima del deber, sin ser por esto una persona irresponsable. Una deformación en la educación da más valor a la ley y al deber que a la persona. Antepone el deber a la situación y necesidades del ser humano. Algunos padres o educadores gozan en enseñar que el deber es primero. Seguramente su deseo era educar en el sentido de la responsabilidad, enseñarle al hijo que sí se tiene que cumplir con determinadas cosas, pero aquellos padres que dijeron el deber es primero, sin darse cuenta, pueden ocasionar una confusión en su hijo, en su hija, haciendo que ponga más atención al deber y que se olvide de sí mismo, de sí misma. Y yo por eso te pregunto, ¿de verdad el deber es primero? En cierto sentido sí es primero que la pereza, que el egoísmo, que la irresponsabilidad, etc. Pero si analizamos más profundamente las cosas, vamos a descubrir que no siempre es así, porque el deber es importante, no lo negamos, pero nunca es más importante que la persona. Con una educación en la que el deber es más importante que la persona, nadie se puede sentir tranquilo si no cumple con sus deberes. Al no hacerlo, se tacha de irresponsable y malo, afectando así su autoestima. Quiero poner un ejemplo antes de concluir este segmento. Es cierto que dos personas cuando se casan tienen el deber, la responsabilidad, la obligación de amarse y respetarse, como lo dice el dicho, hasta que la vida se acabe para ellos. Pero vamos a suponer que, en este caso, uno de los dos falla. Uno comienza a ser infiel, uno comienza a caer a lo mejor en problema de drogadicción y empieza a golpear, a maltratar a la pareja. Uno empieza a burlarse de la otra o del otro. Yo me pregunto, ¿la otra pareja tiene el deber de soportar, de aguantar en todo momento a quien ha roto el compromiso desde hace mucho tiempo? Yo creo que no. Lamentablemente hay personas que por el deber siguen atadas a aquella relación enfermiza que debería de romperse inmediatamente. El ejemplo lo podemos encontrar en un compañero que trabaja en un grupo escolar. Y aunque él es el único que hace las tareas, toma los apuntes y todo, los demás se aprovechan de él. Los demás no hacen aquello a lo que se habían comprometido a trabajar en equipo. Y sin embargo, el que hace todo bien siente que no puede dejarlos a un lado porque él debe salvar a sus compañeros. Él debe presentar el trabajo por todos los que forman ese grupo y no se anima a decir: señores,
yo busco otro grupo donde sí se trabaje porque yo quiero crecer. Ahí tenemos un problema en donde el deber es lo más importante, pero está por encima de la persona. Para concluir, decimos que el deber es algo positivo, pero nunca como una ley rígida y absoluta. Debes tener en cuenta tus limitaciones, necesidades y situaciones particulares. Aunque tu voluntad desea hacer todo lo mejor y cumplir siempre con el deber, recuerda que no todo está bajo tu control y muchas veces las cosas no dependen de ti, sino también de las decisiones y elecciones de otros. Tú estás por encima del deber, tú eres más valioso que él.